En el momento en que saltamos y comenzamos a discutir el tema de la homosexualidad, uno de los contraataques que recibimos es ¿por qué los cristianos siempre están dando una paliza con este asunto? ¿Por qué centrarnos? ¿Por qué no se centran los cristianos en el divorcio? ¿Por qué no hablan acerca de cuestiones raciales? ¿Por qué no se ocupan de la injusticia económica? ¿Por qué estar dando lata con este tema? De hecho, Newsweek publicó un artículo sobre esto, y una de las cosas que decía en referencia a los cristianos era que estos blanden su Biblia a los transeúntes, vociferando sus condenas hacia los homosexuales. Está claro que algunos cristianos hacen eso, pero ¿esta es la respuesta cristiana? ¿De verdad los cristianos solo se fijan en esta cuestión y no en otras? Escribí un libro titulado ¿Es Dios tan solo una invención humana, una especie de respuesta al nuevo ateísmo? Y descubrí que muchos cristianos lo estaban leyendo, pero yo quería que algunos escépticos y ateos lo leyeran e interactuaran con él. Así que asistí a una reunión de escépticos en el condado de Orange. El líder de grupo me invitó a sentarme en el banquillo durante un par de horas y simplemente responder cualquier pregunta que quisieran formularle. No sé para ustedes, pero para mí me suena divertido. Así que fui con mi esposa y mi pastor, y este tipo de reuniones de escépticos semanales o quincenales asisten unas 20 personas, desde los 20 años hasta una mujer que tendría 75. Durante casi 2 horas me hicieron muchas preguntas profundas. Preguntas sobre el alma, sobre la Biblia, sobre la política y sobre temas éticos. Antes de comenzar les había dicho que podían preguntar cualquier cosa y les pregunté si yo podría hacer preguntas al final. Claro que sí, dijeron. Así que me dieron 15 o 20 minutos para hacer las preguntas que quisiera. Y eso es lo que hice. Yo quería aprender de ellos. Así que dije, esta es mi pregunta. ¿Qué malas impresiones os causan los cristianos? En otras palabras, ¿cuáles son las cosas que hacen o dicen los cristianos que impiden que los escépticos, los no cristianos, nos escuchen? Un tipo sentado en la parte de atrás de unos 50 años dijo, dejen de hacer chistes sobre los ateos. Recuerdo haber pensado, conozco algunos muy buenos. De hecho, no utilizó la frase dejen de hacer chistes, sino dejen de difamar a los ateos. Es la palabra que utilizó. Dijo como ateo que iba y se sentaba en el último banco de las iglesias, a menudo solo para escuchar, que la gente no sabía ni qué hacía ahí, pero que algo que solía suceder era escuchar algún tipo de chiste o comentario despectivo en contra de los ateos o de algún otro grupo no cristiano. Otro de los asistentes ateos, estudiante de filosofía, en ese momento dijo, dejen de ser tan hipócritas. Le pregunté a qué se refiere. Ustedes los cristianos se centran tanto en la homosexualidad que ignoran otros pecados. Yo respondí, bueno, dígame qué quiere decir, deme un ejemplo, porque necesito ver alguna prueba. Y dijo, mire, tengo un amigo que es cristiano, es estudiante, siempre está despotricando sobre por qué la homosexualidad está mal, mientras él está borracho. ¿Y saben qué? Creo que algunos de nuestros críticos llevan razón. No siempre hemos sido coherentes en este asunto, y este es un llamamiento a ser coherentes. David Kinnaman, presidente del grupo de investigación Barna, escribió en su libro No Cristiano, basado en una importante investigación sobre cómo ven el cristianismo los no creyentes. He aquí lo que escribió y es algo muy serio. Él dijo, los extraños dicen que nuestra hostilidad hacia los gays, no solo la oposición a la política o las conductas homosexuales, sino el desprecio hacia las personas gay, prácticamente se ha convertido en sinónimo de la fe cristiana. En otras palabras, según esta investigación, si usted dice soy cristiano y creo en la Biblia, también podría decir, y por cierto, odio a los gays. Sea esto verdad o no, esta es la percepción que tienen muchas personas en nuestra cultura actual. Sigo trabajando con estudiantes de secundaria y cada año llevo a los alumnos a un viaje misionero apologético para compartir nuestra fe. Pero para ir a interactuar con personas de sistemas de creencias diferentes, a veces vamos a Salt Lake City, llamamos puerta a puerta y tenemos conversaciones con mormones y visitamos algunos centros. Pero también vamos a Berkeley e invitamos a escépticos y agnósticos. Y un año trajimos a un amigo mío que ha sido defensor del movimiento LGBT durante 6 décadas. Se trata de un pastor episcopaliano que se hizo ateo y es gay. Estaba haciendo una presentación para nuestros estudiantes y yo ayudaba sobre cómo interactuar con alguien que tiene una cosmovisión distinta y hacerlo respetuosamente. Fue una gran conversación. Al final le hice una pregunta y dije, tengo curiosidad. ¿Cómo ve a los cristianos la gente de tu comunidad? Él me miró y sin dudarlo dijo 3 palabras.
como al enemigo. Amigos, cuando le oí decir eso, se me partió el corazón. Se me partió, porque Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos. Él era amigo de los pecadores. Y de alguna manera en esta comunidad, a los cristianos se les considera el enemigo. Aquí se ha roto algo. Recuerdo haber escuchado al profesor Darrell Bock hablar sobre este tema en una conferencia y dijo algo muy importante que deberíamos tener en cuenta al considerar el tema de la homosexualidad. Dijo que el único modo de contrarrestar este estereotipo de que los cristianos resuman odio, intolerancia y homófobos es que la gente escuche esta acusación y su pensamiento sea: conozco a cristianos y eso no me parece cierto, creo que tiene razón. Solo cuando cada uno de nosotros, yo mismo, cada uno de ustedes, los que están viéndome, salgamos y construyamos relaciones y mostremos el amor de Cristo, podremos comenzar a contrarrestar este relato de que los cristianos están llenos de odio e intolerancia. Ahora, por otra parte, algunos suelen decir: alto ahí, quizás la iglesia debe cambiar su postura porque es la postura de la iglesia la que está echando a la gente fuera de la iglesia. De modo que si suavizamos nuestra postura sobre la homosexualidad, podríamos tener más gente en la iglesia. Bueno, el mismo razonamiento puede aplicarse en un montón de asuntos difíciles. Ya hemos escuchado esta argumentación antes. Tal vez necesitemos suavizar la postura de la iglesia sobre el infierno. Tal vez debamos suavizar la postura de la iglesia sobre la exclusividad de Cristo, o sobre el divorcio, o sobre muchas otras cuestiones. Como ejemplo, me gustaría citar a un amigo, Greg Koch. Creo que él dijo algo muy bien y dijo esto: no deberíamos añadir ninguna ofensa al Evangelio, pero indudablemente no debería quitarle ninguna. Ya es bastante ofensivo. Si la gente nos odia, simplemente asegurémonos de que en verdad sea por seguir las enseñanzas de Jesús y no por una actitud no bíblica. Debemos hablar de este tema con una gran compasión y con delicadeza, pero también debemos hablar con claridad y con verdad. Lo cierto es que la homosexualidad es el tema moral de nuestros días. Si alguien me hubiera dicho hace tan solo unos meses que hoy estaría dando una clase de esto o escribiendo un libro sobre ello o hablando del tema, me hubiera reído y hubiera dicho: se han equivocado de McDowell. Pero ¿saben qué? A medida que he estudiado a fondo los apóstoles, de hecho escribí mi tesis sobre los apóstoles, me di cuenta de algo: ellos estaban dispuestos a sufrir e incluso morir por sus más profundas creencias de que el cristianismo era verdadero y por proclamar a Jesús. De hecho, al principio de Hechos vemos a los apóstoles amenazados, golpeados, arrojados a la cárcel e incluso algunos muertos. En Hechos 5:29, Pedro se pone en pie y habla en nombre de los apóstoles, y entonces dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es exactamente lo que debemos hacer hoy. Debemos ser compasivos, no podemos comprometer la verdad, pero necesitamos temer a Dios más que a los hombres.